tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista aquí en Canarias al Día, en la autonómica de las Islas Canarias. Saben que tenemos un compromiso con la información de cercanía, con la información local, que nos gusta repasar y analizar cuál es la situación de nuestros municipios canarios. Y hoy vamos a hacer una parada en una isla que para nosotros también es muy importante, como es la isla de La Palma. Y en concreto vamos a intentar repasar la actualidad del municipio de Los Llanos de Aridane. Y qué mejor que hacerlo en compañía de su alcalde, de Javier Llamas, que también además es diputado en el Parlamento de Canarias. Javier, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, David. Muchísimas gracias. Bueno, ya acercándose poco a poco al Ecuador del mandato, ¿quién lo diría? Porque ya en su momento usted estuvo aquí en esta casa y estuvimos hablando de que es su primera experiencia política, mucho más adaptado ya a lo público. Sí, con franqueza, los tiempos, yo creo que en la vida van rápido, pero en la política creo que van más. Y como bien dice, pues vamos casi llegando al Ecuador. Ya estamos ya por el mes de marzo casi, y bueno, y ahora pues en mayo ya hará esos 2 años de aquellas elecciones. Va todo muy rápido y bueno, afortunadamente a día de hoy creo que ya estamos un poquito más adaptados, ya acabamos de aterrizar por lo menos. Como bien decías, es mi primera experiencia y bueno, pues ya hemos ido reconduciendo un poquito todas esas situaciones que al principio eran todo tan nuevo y ahora más o menos pues bueno, ya lo vamos cogiendo de la mano, aunque falta mucho por aprender. Falta mucho por aprender. La salud del pacto, Javier, ¿qué tal con el Partido Popular? Aquel pacto que en principio parecía muy difícil, finalmente se firmó. ¿Estás satisfecho? Sí, vamos a ver, yo creo, era un pacto a priori complicado, yo creo que nadie lo bendecía, siempre lo he dicho, pero bueno, al final aparecíamos 2 interlocutores nuevos y creo que además los dos partidos con mayor representación en aquellas elecciones, con lo cual creo que era un acuerdo de máximos, un acuerdo de estabilidad para el municipio y yo me parecía que era lo más oportuno. Tuve incluso que ir pues, contra muchos de mis propios compañeros para bendecir ese acuerdo, pero creo que era lo que se merecía Los Llanos. Los Llanos merecían un acuerdo de máximos para que el municipio gozara de una estabilidad por fin y darle continuidad a ese pacto. Nosotros, claro que hemos tenido desavenencias, hemos ido teniendo nuestras cositas como cualquier empresa, yo creo. Pero bueno, afortunadamente, pues con el portavoz de Víctor González. Con Víctor González la relación es buena. La relación es buena. Hemos tenido algún desencuentro, está clarísimo, pero bueno, nos sentamos a hablar. Creo que somos 2 personas civilizadas, que somos capaces de sentarnos a una mesa y levantarnos, pues acercando posturas por el bien del pacto y por el bien sobre todo del municipio. O sea que cuando ha habido problemas han sabido sentarse, han convocado esa mesa del pacto y sí, recientemente hicimos una mesa del pacto además con varios representantes insulares y bueno, se pusieron varias cosas sobre la mesa y las ordenamos y bueno, insisto que en el día a día seguimos funcionando y creo que las desavenencias que pueden haber es como las que puede haber en cualquier empresa, en cualquier momento. Insisto que siempre hay que fijar el rumbo del municipio y tener claro hacia dónde queremos ir y lo demás estamos condenados a entendernos y a llegar a un acuerdo. Al final son muchos los retos que tienen por delante. Vamos a hablar de algunas cuestiones que están pendientes, en las que seguramente usted me va a contar que están trabajando, pero si le parece, vamos a empezar por una buena noticia, porque una de las grandes demandas era esa obra del mercado municipal y el pasado 27 de enero, si no me equivoco, comenzaron ya las obras de la primera fase. Imagino que satisfecho. ¿Cuál es la hoja de ruta? Sí, pues como bien dice, muy satisfecho. Es un proyecto que viene de una legislatura anterior y que teníamos claro, además, que era una demanda histórica para el municipio, que por fin se concluyese. Nos pusimos a las manos a la obra desde el minuto 1 y lo que sí nos encontramos es que había carencias en ese proyecto. Entonces hubo que actualizarlo, hubo que actualizar precios, hubo que actualizar las instalaciones técnicas que no estaban incluidas en aquel proyecto y por fin pues bueno, lo pudimos licitar y con tanta suerte desde mi punto de vista que se presentó una gran empresa a nivel nacional como es Dragados y al final resultó ser la única que se presentó. Con lo cual se adjudicó a esta empresa y bueno, el entendimiento ha sido total desde el minuto 1. Tanto con los tiempos para iniciar la obra, como el acta de replanteo ese inicial, como llegar al acuerdo para la forma incluso en la que va a hallar la obra, porque yo digo hay que hacer una cosa bien como es y demás, y todo han sido facilidades. Y recordar eso que es la primera fase, que son algo más de 2 millones de euros, y que se va a abordar toda la reforma integral de todo el exterior del edificio. Yo me gusta aclarar aquí que mucha gente ha pensado, bueno, y ahora van a tirar el edificio del mercado. Es que es una locura, no se va a tocar el edificio. Además, en esta primera fase ni en la segunda. O sea, se va a mantener en todo el proyecto. La estructura, lo que es el edificio del mercado se va a quedar exactamente igual. Se van a hacer actuaciones, remodelaciones, va a mejorar. Pero sobre todo en esta primera fase, que es lo importante,
se va a actuar en todo el exterior del mercado, se van a suprimir todas las escaleras, todos los desniveles, se va a pasar todo a una sola planta, va a ser completamente... Para que sea accesible, entiendo, claro. Completamente accesible. Y además se van a hacer 2 plantas soterradas de aparcamiento, unas 40 plazas de parking, con acceso directo al mercado a través de un ascensor, con lo cual, insisto que va a ser, lo más importante, que va a ser completamente accesible. Iremos de la mano además ahí con una de las asociaciones del municipio con la que siempre estamos en contacto, AdFilpa, que es la que nos da también su aparejador que tienen, nos da esas medidas para las rampas, etcétera, para los desniveles. Y desde luego yo, que además lo he sufrido en mi familia, el tema de la accesibilidad por un familiar, pues lo tengo muy claro, y quiero hacer de Los Llanos un municipio que sea dentro de los límites del propio territorio, que tenemos bastante inclinación en el territorio, pero hacerlo completamente accesible a ser posible. ¿Y cuál es la previsión de duración de esta obra? A ver, en el contrato que se ha firmado con la empresa se contrata por 20 meses, la duración del contrato es por 20 meses. 20 meses, pues te acercas casi a los 2 años, ¿no? Casi a 24 meses. Entonces, bueno, yo ojalá que se cumpla. Tengo el compromiso por parte del responsable de la empresa de Dragados en La Palma de que la obra se empieza y se va a terminar. Ya se está trabajando, ya han empezado a trabajar las máquinas allí, primeramente pues retirando el asfalto de esa carretera donde se va a soterrar los servicios. Nos hemos encontrado con un problema, y es con el soterramiento de los servicios. Lo que te decía, en lo que están trabajando es en abrir y excavar para hacer las 2 plantas de aparcamiento, y ahí nos hemos encontrado con una sorpresa, es que por ahí pasaban y no se tuvo en cuenta. Por ahí pasaba tanto el saneamiento como el agua de abasto, y ahora habrá que hacer una pequeña obra para desviarlos por otro sitio. Pero o sea, que el proyecto inicial no había tenido en cuenta... No se tuvo en cuenta eso, sí, es una de las cosas que no entiendo cómo también no se tuvo en cuenta, porque se sabía, pero bueno, en fin, ya se ha puesto tanto los técnicos del ayuntamiento como los de la empresa a trabajar, y hay previsto ya se han hecho una pequeña obra inicial para hacer ese desvío, y eso no va a suponer un retraso en la obra tampoco, también lo decimos, porque se va a trabajar paralelamente, ¿no? Hay que pensar que para trabajar todo el exterior del mercado hay mucho que hacer, y me gusta siempre decir, y que me des la oportunidad, de que siguen habiendo 2 puestos dentro de ese mercado, como son la pescadería y la cafetería. También hay una frutería, pero que por razones de salud ahora mismo no pueden estar abiertos, y ellos van a seguir abiertos durante todo este tiempo, ¿no? Entonces eso me gusta decirlo en cada sitio que paso, porque hay que darles apoyo. Van a sufrir la obra, pero también necesitamos que la gente siga yendo allí. Que la gente sepa que están abiertos. Que sepan que están allí. Además, les vamos a publicitar por fuera también para que sepan que están allí. Javier, al final hablábamos también un poco de los grandes retos que tiene el municipio, y sin duda uno de ellos fundamental, usted insistió mucho en ello en la campaña electoral, es el Plan General de Ordenación del municipio. En la última entrevista que tuvimos hace algunos meses aquí en esta mesa, usted me decía que habían tenido que prescindir del anterior redactor y que iban a confiar el proyecto a Gesplan. ¿Cómo está ahora mismo la tramitación del Plan General? Pues bien, como bien te decía, ya eso lo hemos hecho, se ha prescindido de esos servicios. Pero bueno, vamos de la mano también con la persona, con la empresa que lo tenía, y tenemos todo el trabajo hecho y nos lo ha facilitado. Y hemos retomado ese trabajo a través de la empresa pública Gesplan. Si bien nos ha llevado un tiempo para llegar hasta el final, porque Gesplan no era medio propio del ayuntamiento, y hemos tardado muchísimo más. Los tiempos en política, que la verdad que a mí a veces me cuesta también entenderlo. Se ha tardado mucho en que Gesplan por fin sea medio propio. Estamos ya con esa encomienda al medio propio, pero bueno, el equipo redactor de Gesplan ya tiene toda la información, ya están trabajando. Solo falta formalizar en sí la encomienda para seguir trabajando ya a otro ritmo, y que podamos, pues de aquí a 2027, que parece mucho, pero al final está a la vuelta de la esquina, pues podamos tener el trabajo muy avanzado. Somos conscientes de que probablemente en 2027 no va a pasar lo que queríamos, y ahora tenerlo en esa primera fase de aprobación, pero por lo menos que el trabajo siga a buen ritmo, y que en 2027, si no lo tenemos completamente aprobado, por lo menos podemos tener a lo mejor una aprobación inicial. Insisto que todo va a depender también de la oficialidad de ese contrato con Gesplan, en el que estamos, insisto, trabajando para que esa encomienda se pueda cerrar definitivamente, y que puedan trabajar y poder seguir en todas las fases que tiene el plan de ordenación. El plan de ordenación del municipio, te lo dije en aquel momento, te lo voy a decir ahora, me parece el documento más importante del municipio de Los Llanos para que el municipio pueda tener un futuro. Si no ordenamos el territorio, difícilmente
después de lo que hemos pasado, después de en esta etapa post-volcán y demás, tenemos que ordenar muy bien el territorio. Le iba a preguntar precisamente por eso, Javier. Sí. El nuevo plan entiendo que va a tener en cuenta la nueva realidad urbanística del municipio en tanto en cuanto el municipio está creciendo de manera natural precisamente por las consecuencias de ese volcán y prácticamente se están creando nuevas calles donde antes no había calles y todo eso requiere unas obras de urbanización. ¿Cómo está encajando todo eso? Más de 60 nuevas calles. ¿Más de 60? Sí, más de 60 nuevas calles. ¿Por qué? Porque hay que pensar que conforme a los decretos que fueron saliendo, y benditos decretos, ¿no?, que le han dado la posibilidad, aquel decreto 122 o el del 23 también, y las leyes que han salido después para la recuperación económica y social de La Palma, han ido permitiendo, como el decreto ley 124, han ido permitiendo con todas las distintas opciones que los damnificados, por ejemplo, puedan construir en zona rústica o en protección paisajística, puedan construir los mismos metros cuadrados que tenían antes, ¿no? Entonces, esa nueva realidad la tiene que absorber y comprender el plan de ordenación nuevo. Pero insisto, como esto va al ritmo que va, amén de que absorban eso, también queremos explorar otras opciones, como incluso trabajar algún plan parcial en alguna zona en concreto para poder ir atomizando alguna zona, ¿no?, que se pueda ir construyendo en alguna zona en concreto y que lo absorba el plan de ordenación, ¿no? Yo creo que Los Llanos necesita que esto sea así, porque si no, de otra manera, siempre digo lo mismo, partimos de una serie de desventajas. En esa emergencia habitacional que tenemos en Canarias, en Los Llanos partimos de una desventaja, y es que si perdimos casi 2000 y pico viviendas, ¿no?, primeras viviendas, oye, no partimos en igualdad de condiciones que el resto del territorio nacional canario, digamos, ¿no? O sea, no partimos en igualdad de condiciones. Con lo cual, necesitamos imperiosamente que se construyan viviendas. Tenemos a personas viviendo en los contenedores, sí, que tocaremos el tema, sí. Y tenemos mucha gente que no ha podido seguir viviendo allí, o están de alquiler, o se han tenido que desplazar. Nosotros tenemos que volver a dar las opciones a todo el que así lo desee, y no solo a damnificados, sino a familias con problemas para acceder a una vivienda a precios de mercado, o a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral y les es muy difícil acceder. Tenemos que ir dando todas esas opciones y que la gente que elija vivir en Los Llanos tenga la opción de esa oferta de vivienda. Yo creo que es la mejor manera de regular también el mercado, además de tanto que se ha hablado últimamente de regular los precios de alquiler y demás. La mejor manera de regularlo es actuar sobre la oferta y la demanda, y así los precios se van a regular solos. Al final, Javier, esas nuevas 60 calles que usted decía del municipio necesitan unas obras de urbanización, necesitan unas obras de asfaltado, de llevarse los servicios públicos de luz, de agua y demás también a todas esas zonas. ¿Ustedes tienen capacidad para hacer eso? No tenemos toda esa capacidad, no la tenemos, y por eso necesitamos todavía muchísima ayuda. Por eso tenemos un convenio con el Estado en el que inicialmente se cifró esa reconstrucción en 23 millones de euros, lo hemos actualizado a 33, y luego hemos enviado ya un segundo convenio cifrado alrededor de 43-44 millones de euros más, de los cuales el Estado, pues no hay un acuerdo para que nos den el 50%, ¿no? Luego ya el otro 25% lo hemos alcanzado ese acuerdo con el Cabildo, y el otro 25% con el Gobierno de Canarias. Eso te hablo para la reconstrucción en sí. Eso afecta a la reconstrucción de los viales que ya existían anteriormente, ¿no? Pero luego, de estas 60 calles que te hablo, no están contempladas en ningún sitio, porque son, pues, esos vecinos que llegaron a un terreno rústico, que siendo damnificados les permitían construir allí, y a lo mejor son 6, son 7 o son 10 vecinos los que han construido y han abierto una nueva calle. Eso no está contemplado en ningún sitio. Y eso calle, habrá que darle una Habrá que darle, claro. Entonces nosotros hemos empezado, por ejemplo, con las calles que tenían, donde había más vecinos, y con la ayuda del Cabildo, que siempre le daremos las gracias, y igual que al Gobierno de Canarias, porque sobre todo el Cabildo, por ejemplo, en La Palma va de la mano con nosotros continuamente en cualquier nueva obra que iniciamos. Hemos tenido ayudas del Cabildo también para lo que decías antes, llevar esas acometidas y demás para que puedan tener la luz. Pero claro, y luego pues hemos tirado de las empresas que están ayudándonos en la reconstrucción para que nos echen también una mano y poder arreglar esas carreteras, darlas más o menos dignas dentro de lo que cabe, pero tenemos que seguir trabajando para que esas carreteras se puedan asfaltar. Hay que pensar, no son grandes carreteras, pero sí son carreteras que le dan acceso a 10 o a 15 vecinos, o a las hay de 3 vecinos o de 4, son pequeños tramos en los que no podemos dejar al vecino solo en esto, y tenemos que colaborar definitivamente para llevarle todos los servicios y desde luego pues asfaltarlas, ¿no? Entonces, insisto, queda mucho por hacer, por eso insisto como diputado en el Parlamento, que La Palma no fue un incendio, el volcán no fue un incendio ni fue una riada, aquello va a necesitar mucho, ¿no? Lo que se destruyó en 3 meses, vamos a estar muchísimos años para reconstruirlo, no solo en lo que afecta en sí a los terrenos de la reconstrucción, sino en todo esto que te estoy contando, ¿no? O sea que
son muchas cosas las que hay por hacer todavía en La Palma. Y precisamente hablando de vivienda, le escuchaba recientemente congraciarse de 28 millones de euros, una subvención que han recibido en esta materia. Me comentaba usted antes de comenzar la entrevista que viene directamente de la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, pero a mí lo que me interesa es qué van a hacer con esos 28 millones. Sí, pues bien, como te decía, esos 28,7 millones vienen de la Consejería de Presidencia después de mucho trabajo, de hablar mucho en el Parlamento con la Consejería de Vivienda, con el consejero, con el ICABI, etcétera, y viendo que, bueno, que la dotación presupuestaria, tanto para la Consejería como para el ICABI este año, iba a estar muy bien, pero evidentemente no íbamos a llegar a lo que necesita, por ejemplo, La Palma, ¿no? Ahí, pues, Nieves Lidia Barreto, consejera de Presidencia, ha recogido muy bien el testigo y como palmera que es, además, pues nos daba al final esa alegría a finales de año de concedernos desde su consejería esos 28,7 millones de euros directamente al Ayuntamiento de Los Llanos para la construcción de vivienda. Se ha hecho encaje de ese dinero en 2 de las parcelas que nosotros ya previamente habíamos cedido al ICABI, al Instituto Canario de Vivienda, y donde van a caber en una de las parcelas unas 126 viviendas y en otra de las parcelas 18. O sea, te hablo de un encaje que puede haber vivienda arriba y vivienda abajo, ¿no? Pero 140, 144 viviendas. ¿Es una solución? Es el comienzo de una solución a futuro que tiene que seguir, ¿no? 144 viviendas van a venir muy bien al municipio de Los Llanos, pero se antojan pocas y yo sigo ya trabajando. Primero, aunque se comiencen a construir estas viviendas. Eso le iba a decir, para que se comiencen a construir, ¿qué tiene que pasar? Pues lo que tiene que pasar, para mí tenemos casi lo que era para mí lo más difícil, ¿ya? El dinero. Tener los terrenos y tener el dinero. Sí. Y ahora entramos en esa burocracia en la que te decía antes, que a veces vamos, a mí me golpea y me enfada muchas veces decir, pero esto no, ¿cómo es posible que no camine tan más rápido, ¿no? Son esos procesos de las licitaciones, o quién lo va a licitar, quién no, en esos convenios con ICABI o te decía antes, o con Visocam. Yo al final lo que queremos es que esto se haga y se haga rápido. Yo como alcalde lo que quiero es que salgan rápido. El presidente del Cabildo de La Palma quiere lo mismo, entonces todos queremos lo mismo y tenemos que caminar. Entonces estamos ahora en ese momento en el que tenemos que cerrar ese convenio, ya sea con ICABI o con Visocam, porque el ayuntamiento difícilmente podríamos licitar unas obras de esa categoría. Necesitaríamos mucha ayuda, entonces estamos ahora mismo en eso, ¿no? En que buscar un convenio para que esto lo licite. Buscar el convenio para, claro, una para empresa pública, ya sea el ICABI o Visocam. Yo, mira, el ICABI en este caso pues nos ha ofrecido o sea, ellos no podemos hacer un convenio, no pueden licitar ellos directamente porque tendrían que tener los fondos y los fondos los tenemos nosotros. Son cosas que se antojan ridículas muchas veces, pero funcionan así cuando hablamos de intervención de fondos, ¿no? Y entonces, pues bueno, estamos buscando la mejor fórmula para que se pueda iniciar las obras en este mismo año. Es lo que yo persigo, es lo que voy a seguir persiguiendo y es lo que voy a estar encima de quien sea para que en este mismo año 2025 se estén comenzando a construir esas viviendas. Pero hay que pensar que hay que pasar una licitación, que aunque sea por vía de urgencia, ya no de emergencia, pero de urgencia, por el importe que es, se trata de una licitación europea y va a llevar mínimo 3 meses. Entonces, pues claro, estamos ya montados en marzo, te metes en abril, 3 meses más, nos metemos en el último trimestre del año y no hemos empezado a construir. Y a mí eso pues me genera muchas veces muchas frustraciones y digo, no sé ya en qué tecla tocar y para empujar, pero vamos, que se queden tranquilos los ciudadanos llanos, que sepan que voy a empujar donde sea. Sobre todo porque al final hay un problema con la vivienda generalizada en Canarias, que evidentemente también afecta al municipio de Los Llanos, pero es que además se da el factor añadido de esas personas que han perdido su vivienda con el volcán y las que pues no tenían otra vivienda, están viviendo muchas de ellas en esas casas contenedor del municipio de Los Llanos. Esto fue una de las grandes promesas, por esto ya le he preguntado también en varias ocasiones. Usted sigue insistiendo que su intención es que antes de que acabe este mandato puedan salir de esas viviendas. ¿Cree que lo va a conseguir? Esa es nuestra intención. Las viviendas contenedor, que son 85 contenedores, les dieron cobijo, yo creo que más tarde incluso de lo que tenía que haber pasado, ¿no? Porque yo creo que en el tiempo que se tardó en habilitar los contenedores, quizás se podía haber avanzado en construcción de vivienda definitiva, pero bueno, insisto, no quiero yo decir ahora que no haya sido una solución aceptable. Pero lo cierto es que los contenedores que se instalaron, la empresa que los instaló, pues nos dio las garantías que tenía que haber dado, ¿no? Entonces, cuando se inicia esta legislatura, cuando yo empiezo como alcalde de Los Llanos de Ariana en junio del 27, nos encontramos con múltiples problemas. Unos contenedores en mal estado, picados por el techo, ocasionando goteras cuando
no llovía mucho, pero a las veces que ha llovido, que afortunadamente ha llovido, pues han sido muchos problemas. Yo siempre lo digo, tengo que agradecer mucho al Instituto Canario de Vivienda y a Antonio Ortega, que me puso en contacto con él, la empresa no daba garantías y fue Antonio Ortega a través del ICABE quien asumió un contrato para mantenimiento de los contenedores. Gracias a eso se han podido pintar todos los contenedores, se han podido arreglar puertas, ventanas, se han podido azulejar o alicatar todos los baños de todos los contenedores que estaban sin alicatar. Es incomprensible que, a mí me lo parecía, ¿no? Llegar y encontrarte un baño que no estuviese azulejo, sino que tuviese pladur. Aquello es inviable. Entonces muchas familias los alicataron, pero el resto, más de 50 o 60, los alicatamos nosotros a través del convenio con el ICABE. Entonces hemos intentado darles la dignidad, la mayor dignidad posible a esos contenedores. Hemos instalado un parque infantil para los niños. Al final los contenedores han creado un pequeño pueblito. Son 2 calles que se comunican y 85 viviendas. Entonces le hemos puesto un contenedor, le hemos habilitado una zona para esparcimiento de adultos con bancos, vamos a establecer alguna sombra. Insisto, la única línea de que mientras estén allí vivan lo más dignamente, pero desde luego con fecha de caducidad. Son viviendas temporales y queremos quitarlas, y en esto estamos de acuerdo todos. Estamos de acuerdo yo, está de acuerdo el presidente del Cabildo y también Nieves Lidia Barreto como responsable máxima de Coalición Canaria en La Palma, y queremos quitarlos. Ya hemos ido, hay contenedores que no se llegaron a habitar. Eso es una de las cosas por las que le quiero preguntar. Pero ahora le voy a preguntar por esas cuestiones que han llamado mucho la atención, pero antes, ¿cree que es posible cumplir con ese compromiso de que antes de que acabe este mandato estén fuera? A ver, yo creo que es posible, pero te digo por qué. No solo porque por lo que acabamos de hablar, esas 144 viviendas, sino porque hay un edificio a la entrada del municipio, que son 53 viviendas las que alberga el edificio, del que se habla que es probable que a finales de este año o principios del próximo ese edificio pueda estar terminado. Esos son 53 recursos habitacionales en los que probablemente pues, se le pueda dar salida a una gran mayoría, si no a todos, los contenedores. Nuestra intención, insisto, es que se quiten los contenedores cuanto antes y que antes de final de legislatura, a ser posible, se puedan haber quitado todos los contenedores. Yo no puedo prometerte eso porque no puedo engañar a nadie, porque la viabilidad de que eso salga, pues ya voy viendo que los plazos te comen, ¿no? Pero desde luego nuestra intención es que sea así. Tenemos esas 53 viviendas y, ojo, hay más viviendas de construcción en otros municipios de la isla donde también se les da la posibilidad a las personas que habitan en los contenedores que se desplacen, por ejemplo, las de La Breña que se están construyendo, que están terminadas ya. En el caso de las viviendas, no sé si se refiere a las de Finca Amado en Breña. Sí, Finca Amado. En principio lo que ha trascendido es que no ha habido interesados en ocupar esas viviendas. Yo creo que ahí hubo una cierta entre malentendido, mala información y demás. O sea, las viviendas se habilitaron para ellos. Yo creo que lo que pasó es que probablemente a ellos no, igual que me pasó a mí, yo no había enterado, y probablemente es que a ellos no les llegó la información en tiempo, ¿no? Y a lo mejor por eso no hubo nadie que quisiera ir. De todos modos, es un recurso habitacional que a lo mejor no son pocas las habitaciones que tienen, creo que los hay de 1 o 2 habitaciones, y al final les supone también a las familias desplazarse de un lado al otro de la isla. Yo entiendo que la gente que ha vivido siempre en los llanos quiera elegir vivir en los llanos. Entonces yo como alcalde lo que pretendo y quiero es a la gente que se quiera quedar a vivir en los llanos darle la opción de que lo puedan hacer. Desde luego ese recurso habitacional al otro lado, en Finca Amado, está, y la gente, si no accedieron en aquel momento, me consta que van a poder hacerlo, pero lo ideal es que se puedan construir viviendas en este lado de la isla, en el lado de los llanos, las que queremos construir nosotros, las que te acabo de comentar, que probablemente sí estén terminadas, porque el edificio va a buen ritmo, es un edificio que está a la entrada de la ciudad, que estaba a medio terminar y que hay una empresa ahora mismo tratando de terminarlo, pero también se van a hacer viviendas en El Paso y también en Tazacorte, con lo cual va a haber más viviendas en la zona, pero desde luego lo suyo es que sigamos, como te decía yo antes. Tenemos esos 2 terrenos, tenemos una tercera parcela que también habíamos ido al ICABI, donde también se pueden edificar más viviendas, y estamos trabajando para comprar otra parcela más en los llanos, con una subvención que nos concede el Cabildo, para hacer lo mismo, volver a poner otro terreno a disposición de las administraciones, en este caso del Gobierno de Canarias, para que se puedan seguir haciendo vivienda protegida para La Palma y en este caso para los llanos de Adiané. Lo comentaba usted antes, ¿no? Contenedores que fueron adjudicados a adjudicatarios que no llegaron a ocuparlo. ¿Qué fue lo que ocurrió, Javier? Sobre todo en el sentido de por qué no se corrigió esto también, ¿no? Yo insisto, me incorporo como alcalde, empiezo a visitar mucho los contenedores y demás, y a hablar con ellos, y hablando de todos los problemas que tenían. Vamos por prioridades, ¿no? Es decir, tenían muchos problemas con las humedades, desagües mal puestos, los baños sin alicatar, como te decía. Entonces, lo primero era darles dignidad a eso, ¿no? Y luego lo siguiente, claro, yo observaba viviendas que estaban vacías y yo recibía a ciudadanos en mi despacho del ayuntamiento, oye, que
estamos sin vivienda y tal, no es posible un contenedor. Y digo, pues mira, debe ser posible porque hay contenedores vacíos, ¿no? Entonces ahí es donde empiezo yo a indagar con el ICABI. Oye, que es que yo, no, y el ICABI me decía, no, están todos ocupados. Digo, no, hay contenedores vacíos. Y entonces ahí Antonio Ortega vino conmigo, lo fuimos a visitar y llegamos a la puerta, mira, ahí no vive nadie, se ve claramente. Cuando no hay nadie viviendo se ve, pero... Entonces hicimos los estudios pertinentes, además estudiamos los consumos de agua, de luz y demás, y vimos que efectivamente allí no vivía nadie. Entonces, pues bueno, nos parecía... Pero estaba adjudicado el contenedor. Y saben quién es el adjudicatario, Claro, entonces, claro, ¿qué han entonces, hecho ante eso? Yo entiendo que quedan claras varias cosas, ¿no? Los adjudicatarios tenían una segunda vivienda, está clarísimo. Y yo lo que quiero entender, no puedo darlo por cierto, pero quiero entender que ellos pensarían, bueno, pues yo me lo quedo y porque cuando tengo otra vivienda, pues accedo a otra vivienda, ¿no? Pienso que el ser humano tiene a veces esas cosas, esos egoísmos, y yo entiendo que por ahí van los tiros, ¿no? Entonces, pues bueno, yo insisto, yo no ¿Y sé. esto no ha provocado algún tipo de expediente, algún tipo Sí, de claro, de acción? claro. Hay expedientes y siguen esos expedientes en marcha, ¿no? Y ya incluso hay personas, cuidado, en los contenedores hay gente que perdieron las viviendas y hay gente que están desplazados, porque vivían a lo mejor en Puerto Nao o en La Bombilla, las zonas costeras, a las que hoy pueden acceder. Las personas a las que ya pueden acceder a las que eran sus viviendas, ya se les está comunicando que tienen que abandonar los contenedores. Es que usted mismo lo está diciendo, hay una demanda de viviendas sociales Claro. y mientras tanto esos contenedores son una alternativa, no es la más digna, sin duda alguna, pero es una alternativa. Efectivamente, pero entonces la gente que ya puede retornar a sus viviendas, pues ya se les está comunicando, las personas que no han vivido nunca allí también se les va a comunicar y desde luego nuestra intención es esa, seguir en esta línea para que cuanto antes... Oye, también hay personas que ya han recibido la recuperación del valor de lo perdido a través de esos 100 millones de euros del Estado. Bueno, que aprovecho también para decirte, llegaron los de 2023. No hemos recibido los 100 millones de euros del 2024 y como decía el otro día en el Pleno del Parlamento, se me antojan lejos los del 25, pero los del 24 deberían estar llegando, porque ese dinero, y es un compromiso electoral del Grupo Nacionalista, además y con La Palma, y era la recuperación del valor de lo perdido. Es lo que se pretende, que a las personas que lo perdieron se le indemnice el valor de lo perdido y que puedan volver a construir. Y entre ellos hay gente en los contenedores también, entonces esa gente que pueda volver a construir también irá abandonando el contenedor. Aquí la idea no es, desde luego, no es echar a nadie de las viviendas contenedor cuando no tengan otro sitio donde irse, desde luego que eso no lo piense nadie, pero desde luego desde que puedan volver a sus viviendas los que tuvieron la suerte de mantenerlas, pero estaban en exclusión y puedan volver, pues que puedan volver, y los que la perdieron, pues que puedan volver a un recurso habitacional definitivo, ya sea porque se les ha indemnizado y pueden construirlo, o ya sea bien a las viviendas que como comentamos al principio, vamos a construir, o las que se van a terminar próximamente. Y después se han encontrado con personas que no solo han dicho, oye, voy a quedarme esta vivienda aquí por si acaso, sino que además se han lucrado y han subarrendado esos contenedores. Es lo que te decía yo antes, yo creo que de las miserias del ser humano, ¿no? Que al final somos así y hay gente que ha intentado sacar tajada de todo esto y por más que nos duela, pero es que es una realidad. Siempre digo lo mismo, las grandes desgracias traen lo mejor de cada persona y en muchas ocasiones traen también lo peor de cada persona y ha habido gente que se ha lucrado también con la situación. Entonces, yo en ese sentido, ya lo escuché además cuando visité los contenedores al principio y lo sabíamos y los propios inquilinos de contenedores nos lo decían y yo en eso no voy a estar con medias tintas y yo siempre se los dije, señores, el que lo está haciendo mal hay que señalarlo. Y si este señor está haciéndolo mal y está alquilando el contenedor, pues hay que decirlo. ¿Y quién es? Y es Pepe Pérez, pues Pepe Pérez. Y lo está haciendo mal. Y hay que quitarle el contenedor. ¿Y los han identificado ya? Se ha ido identificando, claro. Ese trabajo es un trabajo del Instituto Canario de Vivienda, lo están haciendo, me consta que están con los expedientes. Yo no quiero interferir en su trabajo, pero hay que decir las cosas como son. Y los que no lo están haciendo bien, pues lo siento, señores, fuera. Y se le abre la puerta a otra familia. Nosotros no queremos tampoco que los contenedores que se vayan vaciando volver a que sean habitados por otras familias. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, nosotros queremos que esos contenedores se vayan de allí. Queremos darle una segunda vida a los contenedores, puede ser que se les dé una segunda vida, aprovechándolos para otros usos, que ya estamos también trabajando en ese tema con el ICABI, pero desde luego no para viviendas definitivas para familias, y lo que queremos es que las familias recuperen una vivienda definitiva donde puedan tener un nuevo hogar. Vamos a hablar de otro asunto, cambiando ya dejando a un lado esas casas contenedores. Ojalá que puedan cumplir con esa promesa, porque al final, como decimos, no es la alternativa más digna habitacional, sí. Aunque ahora mismo, bueno, pues ha servido por lo menos para que tengan techo muchas de esas familias afectadas por el volcán. Pero también conocíamos hace algunas semanas la decisión de la justicia de tumbar la RPT del Ayuntamiento de la Relación de Puestos de Trabajo, tras una demanda, si no me equivoco, del sindicato CESIF. Sí. Esto evidentemente les obliga a tener que elaborar una nueva RPT, entiendo. ¿Cómo está ese proceso? Sí, vamos a ver, yo
lo mismo, cuando empiezo también en junio del 23, pues vemos que hay una relación de puestos de trabajo, esa RPT. Hombre, ustedes, esto se llevó a un pleno, ustedes se abstuvieron, si no me equivoco, en aquella votación. Bueno, fue en la legislatura. Fue en el mandato pasado. Fue en pasado. marzo, en el mandato pasado, sí. Sí, porque, bueno, porque había serias dudas sobre que la aprobación estuviese clara. De hecho, bueno, se aprueba y se denuncia automáticamente por los sindicatos. Y ahora, como bien decía, es un juez el que acaba de anular el acto administrativo. O sea, si seguíamos por este camino, hemos tenido dudas y que nosotros si estábamos equivocados o abogados que nos asesoraban estaban equivocados, está equivocado el juez que ha anulado un acto administrativo. Yo creo que la RPT se hizo con buenas intenciones, yo no lo dudo, pero a lo mejor con unas prisas innecesarias para aprobarlas antes de final de legislatura. Y de aquellos barros estos lodos, ¿no? Entonces, bueno, se ha anulado el acto administrativo. Es lo que dice literalmente la sentencia, anulación del acto administrativo. Con lo cual, aquella aprobación de la RPT en pleno, anulada. Lo hemos hablado ya con más juristas, nos hemos sentado ya extraoficialmente con los sindicatos, hemos seguido valorando todo este tema, porque yo como alcalde, insisto, lo que me corresponde es, pues oye, ver qué es lo que sucede y en esa relación de puestos de trabajo y darle la bendición, que lo trabaje recursos humanos y, bueno, simplemente no tenía que haber entrado, digamos, tan de lleno. Ahora sí me ha tocado entrar de lleno porque veo que los bandazos que esto ha dado, pues digo, bueno, voy a intentar poner todo de mi parte porque al final, como siempre digo también, los trabajadores de ayuntamiento es nuestro principal activo, nuestro principal recurso. Yo se los he dicho además, yo los veo ahora más preocupados por solucionar la RPT y cobrar lo que tengo que cobrar y que no me lo arreglan, y si me lo arreglan me estabiliza, no me estabiliza, más preocupados por eso que por el trabajo que tienes que hacer cada día en el ayuntamiento. Hombre, eso es estabilidad laboral. Eso estabilidad, claro, entonces mi parte de trabajadora, quitarle la preocupación de eso, o sea, están estabilizados, ahora mismo ya están todos estabilizados, eso es lo primero, ¿no? Y en eso también hemos puesto todo de mi parte, de nuestra parte, ¿no? Tanto el grupo de gobierno como yo personalmente como alcalde. Ahora falta resolver este problema de la RPT y que cada uno cobre lo que tiene que cobrar, sus complementos de destino, sus complementos específicos, etcétera, ¿no? Entonces, venimos trabajando con Gestiona, que es la empresa que nos asesora además, y también tenemos un asesoramiento externo, y para que esta vez sí, se arregle la RPT correctamente. Queremos hacerlo bien. A mí me caracteriza algo que siempre lo digo, quiero hacerlo bien y no rápido. Hacerlo bien y lo más rápido posible. Hombre, es que si no consiguen en un tema como este el consenso, al final va a volver a acabar en los tribunales. Volvemos a lo mismo. Entonces ya nos sentamos de nuevo con los sindicatos, le hemos manifestado nuestra intención de hacerlo correctamente. Se está trabajando en configurar incluso un nuevo organigrama del ayuntamiento que dé lugar a una RPT con todos los puestos bien calculados, los puntos que lleva cada puesto bien calculados y que le podamos dar todo este informe una vez hecho el borrador, que fue un compromiso que adquirí yo como alcalde con los sindicatos, facilitarles el borrador y tener mesas de trabajo. En lugar de hacer ya las mesas de negociación directamente, que nos va a llevar a lo mejor a no tener un entendimiento y acabar en que no sacamos nada de ahí, creo que el paso adecuado ahora es que hagamos mesas de trabajo con los sindicatos, que sean parte del proceso, que lo vean, escucharles, que nos escuchen, llegar a conclusiones y que luego cuando ya se convoque esa mesa de negociación y sea ya para ir a hechos consumados, es decir, ya nos hemos reunido en mesas de trabajo, ya tenemos el trabajo bien hecho, vamos a la mesa de negociación para perfilarlo, que salga bendecida desde allí la RPT y que luego el pleno solo sea un mero trámite para que entre en funcionamiento la RPT con todo el mundo estabilizado, cada uno en su puesto, todos los puestos adscritos a la RPT, que esa es una de las cosas que no teníamos. Teníamos la RPT, pero a pesar de tener funcionarios de carrera y tener todos funcionarios de la estabilización y laborales también estabilizados, no se habían adscrito nunca a la RPT. Y ahí había una ausencia de un acto administrativo que la intervención de fondos del ayuntamiento pues también nos lo reflejó así en su momento. Y bueno, insisto que todo eso que ha ido aconteciendo ahora lo que tiene que dar lugar es a que si tardamos un mes más, 2 meses más o 3 meses más, se haga, pero se haga bien. Y que al final todo el mundo quede estabilizado en su puesto de trabajo, con su sueldo correcto, con sus complementos de destino específicos correctos, y que a partir de ese momento los trabajadores del ayuntamiento, la preocupación diaria sea hacer bien su trabajo, porque saben que van a recibir sus emolumentos profesionales a final de mes correctos. Y esa va a ser mi lucha con ellos, no contra ellos, porque mucha gente piensa todavía que yo les he querido negar algo y nada más lejos de la realidad. Bueno, si no hay consenso ya le digo que eso va a volver a acabar de nuevamente seguro, judicializado. Pero hay yo espero que no, ¿eh? Dos cuestiones, para eso es importante, por eso digo lo del consenso. Dos cuestiones antes de finalizar, Javier, porque usted
le gusta mucho hablar de equipo, de que usted llegó a estas elecciones con un equipo de una lista que se presentó, y dentro de ese equipo inicialmente estaba una figura como es Javier Gutiérrez Taño, que fue, pues en este caso, nombrado director general de Agricultura del Gobierno de Canarias, y hace algunos meses destituido. Javier González Taño, Gutiérrez Taño, perdón, ha sido muy crítico con esta cuestión y sobre todo ha apuntado, ha señalado a falta de valentía, lo ha dicho aquí en esta misma mesa del consejero Narváez Quintero, y ha culpado directamente a Nieves Lady Barreto de esa destitución. ¿Qué le parece la destitución de Javier Gutiérrez Taño? Mira, vamos a ver, Javier Gutiérrez Taño está conmigo del minuto 1 en este proyecto, ¿no? O sea, realmente la lista de los llanos, él era mi número 2 de la lista, ¿vale? Nos conocíamos, éramos viejos conocidos de la banca, y nos pareció que era un momento de dar el paso al frente, de meternos en política los dos sin necesitarlo, ¿no? Él no lo necesitaba, yo tampoco. Si dábamos el paso era por querer implicarnos y trabajar, ¿no? Y llevar esto adelante y sacar nuevas ideas, nuevos proyectos y demás. Yo me consta que él, viniendo como venía, era un especialista en el segmento de la agricultura. Yo desde el principio ya empecé a escuchar esas voces que decían: oye, queremos un director general de agricultura de La Palma y del sector, ¿no? Y todos los nombres apuntaban a él, y así fue, ¿no? Lo nombraron. Él se volcó de lleno con ese trabajo, y con el consejero Narváez Quintero también, y trabajando en ese decreto ley que tanto ha dado también que hablar. Yo me consta que Javier Taño ha hecho un gran trabajo, yo no puedo decir nada en contrario. Y luego, pues bueno, las desavenencias políticas que han venido posteriormente, pues a mí se me escapan también con franqueza de mi alcance, y entiendo que el partido es como todo. Yo lo digo como cuando estamos en el banco, ¿no? Si de repente decidía alguien de arriba cambiar al director de oficina de un lado para otro, o prescindir de los servicios de una persona aquí y mandarlo allí, pues bueno, lo tenías que encajar, ¿no? Yo también, como compañero de Javier, he tenido que encajar esta decisión. Yo lamento que haya sido así. Yo creo que a lo mejor podía haber sido aprovechable Javier Taño en otras funciones, pero bueno, yo insisto que no era ni juez ni parte en este sentido. Lamento mucho, insisto, como te decía, que él no esté, porque creo que podía sumar mucho, pero bueno, así lo ha entendido el partido. Yo no me queda otra que aceptar cómo vienen las cosas, y desearle toda la suerte a Javier, con el que sigo teniendo muy buena relación, y desde luego es una persona que creo que es muy válida, y así lo ha demostrado, y creo que lo podrá seguir demostrando. Y sobre el fondo de la cuestión, él también está siendo muy crítico con las decisiones que se están tomando desde el gobierno a la hora de esa reconstrucción en la parte agrícola, ¿no? De la isla de La Palma. Él considera que ese decreto tiene que recibir un impulso que de momento no está teniendo, y las fórmulas que se han elegido, no vamos a entrar en ellas porque ya las desarrollamos aquí en su momento, considera que no son las adecuadas. ¿Usted sobre ese asunto qué opina? Mira, eso es complicado, ¿no? Porque el decreto es verdad que se aprobó por unanimidad de todos los partidos políticos, ¿no? Yo, como bien decía, estoy en el Parlamento, y encima pues soy el vicepresidente de la Comisión de Agricultura. Ese día que se aprobó el decreto me tocó además asumir la presidencia, porque la compañera Rosa Bella no estaba en ese momento, y me tocó estar ahí. Yo llego a esa mesa, y ya venía ese decreto bendecido por todos los grupos políticos, ¿no? Y con el acuerdo de todos. Entonces, pues bueno, acatas las órdenes o las directrices de partido, ¿no? Y estando todos de acuerdo, que es lo que se pretendía, es lo que pretendía también Narváez Quintero, que saliese, que no lo aprobase solamente los grupos que estamos en el gobierno, sino que lo aprobasen todos los grupos, también el PSOE, también Nueva Canarias, también Vox, etc. Entonces se tuvo un acuerdo de máximos y se aprobó. Yo sí entiendo, y entiendo a mi partido, al Grupo Nacionalista Canario, en concreto a La Palma, y te lo he dicho varias veces durante la entrevista, en La Palma las cosas están diferentes, es decir, y entiendo a los agricultores. Sí que realmente hay fincas en La Palma que tienen una producción en kilo superior, pero no solo con eso, sino el tema es que La Palma ha tenido un problema, que es el volcán, que pese a que a muchos les guste que sigamos nombrando el volcán, yo con franqueza lo digo, mientras yo esté como diputado en el Parlamento, lo seguiré nombrando en cada intervención que tenga, porque no se puede olvidar, y porque lo que se destruyó en 3 meses vamos a estar muchos años para que se arregle. Y la gente está trabajando ahora en las fincas, y no ha tenido la misma fortuna el que ha resembrado las fincas que el que ha capado. El sector sabe a lo que me refiero, ¿no? Y esos han salido muy mal parados. Entonces, lo único que yo entiendo que es un buen decreto, con franqueza yo entiendo que es un buen decreto, pero falta que tenga una pequeña excepción, probablemente con La Palma. Yo entiendo que se quiera hacer algo que sea para todos y que no se hagan excepciones. Pero ¿con quién se tiene que hacer las excepciones? Con quien ha tenido algo que es diferente. Un volcán no ha pasado en otro sitio, ha pasado en La Palma y ha pasado en 3 municipios.
Entonces yo creo que hay que mirar siempre con un poquito, con un poquito más de cariño a lo que haya acontecido, ¿no? Y yo creo que creo que por ahí a lo mejor es por donde han venido más las desavenencias y a lo mejor es eso. Yo creo que a lo mejor hay que hacer una pequeña excepción con La Palma. Insisto, siendo bueno el decreto, yo entendiéndolo también como bueno, oye, vamos a hablar a lo mejor de La Palma en otro sentido para los próximos 2, 3 años, lo que sea necesario. Pero insisto, yo creo que La Palma se merece que se le mire así. Usted que acaba de llegar a la política, Sí. pues como Javier en este sentido, Sí. y detrás de toda esta decisión se especula, y él mismo, que no lo sabe a ciencia cierta, especula con esa posibilidad de que haya otros intereses que hayan tomado partido en la decisión que ha tomado su partido de destituirlo. Lo que le quiero preguntar es si Sí. esto a usted le ha hecho, no sé si tener miedo, pero sí decir, oye, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas remojadas. Yo, mira, no, miedo cero, igual que no lo tuvo él tampoco, ¿no? En ser coherente con lo que él cree que se tenía que hacer, ¿no? Él mantuvo la coherencia en su línea de trabajo y tanto él como yo tenemos claro los dos algo, ¿no? Es decir, venimos a la política a trabajar limpiamente y con nuestros ideales y nuestro criterio. Y si sobramos, nos vamos. O sea, él le pasó y si sobró, pues él asumió que tenía que irse. Yo estoy dispuesto a asumir lo mismo, ¿vale? Yo no vengo a pelearme con nadie, pero tampoco vengo a hacer cosas que entiendo que no tengo que hacer, ¿no? Entonces yo quiero trabajar por el municipio, trabajar por los habitantes del municipio y de La Palma y por los plataneros, por supuestísimo, ¿no? Y defenderlo. Pero tampoco vengo a tragarme mi dignidad, ¿no? Y a decir, pues bueno, como yo creo que es blanco, pero alguien me está diciendo que es negro, pues yo digo que es negro. No, no es eso. Y ojo, por encima de eso también hay que mirar, o al mismo tiempo hay que mirar que uno está en un partido político y hay que escuchar al partido y el partido tiene que escucharte, cuidado. Esto es recíproco, ¿no? Y yo creo que esa la línea de trabajo mía, como ha ido en la empresa en la que trabajé siempre antes, en la banca, era igual, ¿no? Yo tenía mis propios criterios y yo creo que debemos sentarnos siempre a una mesa a discrepar y a sacar acuerdos, ¿no? Y yo creo que esa es la idea. Y yo vengo desde luego con esa línea de trabajo, ¿no? No pienso callarme, yo además no me callo nunca, siempre hablo, expongo mis ideas y de momento pues yo me siento escuchado. ¿Hemos discrepado dentro del mismo partido? Sí, claro que sí. Y es sano, yo creo que eso es sano. Pero hay que sentarse y levantarse de la mesa adoptando acuerdos con los que acerquemos postura a los dos. Como siempre digo, entre el blanco y el negro hay una escala de grises, pues vamos a negociar los grises. Una última cuestión ya para despedirnos, Javier. Sí. Ustedes no hemos hablado de su actividad en el Parlamento de Canarias. Bueno, un poco de refilón sí, han salido algunas cuestiones, pero nos interesaba centrarnos en la actualidad de los llanos. Sí. Pero es cierto que usted es diputado, también obviamente su primera legislatura en el Parlamento de Canarias, y ha ocurrido una cosa que está siendo actualidad y que nosotros estamos comentando mucho, que es la decisión de la mesa del Parlamento de no publicar, primero de quitar de la web y de mantener sin publicar las indemnizaciones que los diputados y diputadas del Parlamento perciben por una serie de cuestiones, como pueden ser la asistencia a determinadas reuniones, los desplazamientos, etc. Mi pregunta, obviamente usted no está en la mesa del Parlamento, es, ¿usted tiene algún problema en que se conozca los emolumentos que usted recibe en concepto de indemnización? En absoluto. Blanco y transparente, o sea, yo no tengo ningún tipo de problema. Máxime porque yo lo he dejado bien claro desde el inicio. O sea, yo vine a la política a perder dinero. Bueno, yo mi sueldo anterior mejoraba el que tengo ahora, con lo cual yo tuve muy claro algo, ¿no? Tuve muy claro que iba a dar más de lo que iba a recibir en todo momento y no tengo ningún problema en que se vea, ¿no? Yo entiendo determinadas cosas, se generan a lo mejor a veces... claro, nosotros estamos obligados a esa transparencia a la que no está obligado nadie más. Claro que a nosotros nos pagan con dinero de las arcas públicas, ¿no? Y demás. Pero entonces yo, insisto, ahí está mi declaración de la renta, está colgada, quien la quiera ver. Es obligatorio por ley, ¿eh? Es obligatorio por ley, ahí está colgada, no tengo ningún problema. Igual que no tengo ningún problema en que se vea lo que cobramos y se vean las dietas y demás. Yo sí sé que se modificaron incluso las dietas porque hay que pensar que a nosotros nos pagan una dieta por venir y cuando pernoctas y demás, yo al principio cuando venía digo, oye, pagarme el taxi cuando llego a Tenerife, bajar a Santa Cruz, coger un taxi para subir, me pago la noche de hotel, yo me salía más caro que la dieta que me pagaban, ¿no? Entonces, pues bueno, yo insisto, yo no tengo ningún problema, insisto, como diputado y como Javier llama, en que los datos se vean. Si la mesa ha decidido esto, hay muchos problemas de lo que publicaron. Yo te puedo decir la verdad, ni lo he mirado, ni lo miré antes, ni lo voy a mirar ahora. Pero insisto, no tengo ningún problema en que por lo menos mis datos se pongan, desde luego. Pues Javier Llamas, con esa reflexión que le agradecemos además que sea franco en ese sentido. Totalmente. Y además apoyando la transparencia, que yo creo que es un pilar básico de la democracia. Javier, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mucha suerte en este reto, ya como decimos, abordando ya prácticamente el ecuador del mandato en el ayuntamiento. Volveremos si puede ser, a tener una conversación.
Claro que sí, cuando quieras. Muchísimas gracias, David. Gracias a ti, gracias a Mírame Televisión y un fuerte abrazo. Javier Llamas, alcalde de Los Llanos, nos ha acompañado hoy para hablar de la actualidad de un municipio que, como toda la isla de La Palma, importa mucho a esta casa Mírame Televisión, siempre muy pendientes de la actualidad de La Palma, y hoy hablando de los retos, de los problemas y de las necesidades de un municipio como Los Llanos de Aridane. Que pasen una feliz noche.